Estamos de vuelta y está conmigo Rocío Vilar. Ella es la vicedirectora, siempre lo digo mal, del IFCA. ¿Qué tal? Bienvenida, Rocío. Hola, muchas gracias. Bueno, me dice, no me gusta hablar en público, pero lo va a hacer muy bien, aunque nos va a hablar de un tema muy complicado, del que yo no tengo ni idea. No es difícil, es un tema difícil. Y claro, pero se supone que es muy importante, ¿verdad? Eso es lo que falta a veces, que la gente al final no entiende porque no conoce bien estos temas y le damos poco reconocimiento a descubrimientos como este, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros lo que intentamos, en investigación básica en general, lo que tratas de hacer es intentar conocer la naturaleza y el porqué de las cosas. Entonces, en sí no tiene una aplicación básica al momento, que es a lo que estamos acostumbrados a reconocer, las aplicaciones básicas. Entonces, a lo mejor sí que se queda más en un ámbito científico, lo que es el descubrimiento, pero lo que sí que hay que explicar a la gente es que, bueno, hay muchas cosas que cuando estudiaron hace 100 años no tenían ninguna aplicación y hoy son la base de la mayoría de las cosas que hacemos. Claro. Hay, por ejemplo, una anécdota de Faraday, que fue el que hizo todos los estudios de inducción magnética, que el rey se acercó a su laboratorio y le preguntó, bueno, ¿esto qué hace, para qué vale? Y él dijo, bueno, ahora mismo para usted para nada, pero seguro que en 100 años va a cobrar impuesto. Y hoy es la base de los motores y de los generadores eléctricos, con lo cual sí que en un futuro el electrón cuando se descubrió tampoco se sabía y hoy es la base de nuestro mundo. O sea que en un futuro igual tiene una aplicación. En un futuro seguro que tiene una aplicación, vamos, segurísimo. Esa es la esperanza vuestra sí, también. Y luego hay claro. mucho desarrollo tecnológico que necesitamos para hacer estos estudios y eso sí que es muy importante y beneficia a la sociedad en el día a día. Exacto, eso sí que es actual. Eso sí que es actual. Bueno, vamos a hablar del bosón de Higgs, de la participación de la Universidad de Cantabria en ese descubrimiento a nivel internacional. ¿Qué es? Mira, el bosón de Higgs es un tipo de partícula que sería, bueno, nuestro conocimiento del modelo estándar. El modelo estándar es, digamos, la teoría que nos explica las partículas fundamentales y la interacción entre ellas. Y este modelo no queda cerrado porque no explica cómo las partículas adquieren masa y nosotros sabemos que las tienen, bueno, pues que sabemos que tenemos masa y que... Entonces, lo que hace unos 60 años Peter Higgs con otros colegas lo que hicieron es, bueno, explicar un mecanismo por qué las partículas adquieren masa. Y su idea es que hay un campo que está en todo, digamos que permea todo, y que cuando las partículas interaccionan con ese campo, cuando las partículas pasan por ese campo, adquieren masa, alguna de ellas. Algunas, no todas. No, hay algunas que se quedan sin masa y ya, estas adquieren masa. Y el bosón de Higgs es una partícula del propio campo, como el fotón es la partícula del campo eléctrico. ¿Qué es lo que provoca que adquieran la masa? No, tampoco. El bosón, digamos que es una excitación de este campo. Es como si tienes una piscina de agua y nosotros tranquila veríamos solamente el campo, que sería esa piscina de agua. Si ahora tiramos una piedra y vemos las ondas, pues esas ondas serían lo que es el bosón de Higgs. Y eso es lo que nosotros podemos medir. El campo es muy difícil de medir, pero sí podemos medir el bosón. Con lo cual, si vemos ese bosón de Higgs, sabríamos que existe el campo y sabríamos que ese mecanismo funciona. O sea, que es entender un poquito el porqué de ese origen. Estaríamos entendiendo el origen de la masa de las partículas, que el modelo estándar original no lo explicaría, no lo tiene. Habéis descubierto esa partícula y ahora hay que probar qué es. Claro, no es solamente el pensar, es esta, pero hay que probar. Y ahí es donde ha intervenido entre otras cosas, entre otros entidades. Lo que hemos descubierto es que hay una partícula que nosotros decimos resonante, que tiene una masa en torno a 125 gigaelectronvoltios, una forma de hablar. Pero lo que no estamos seguros es si es el bosón de Higgs u otra partícula, es decir, es como si tuviéramos una botella con un líquido blanco y decíamos, bueno, es leche, pero a lo mejor puede ser horchata o puede ser leche de burra, entonces lo que nos falta determinar es qué es lo que hay dentro, qué sería ese tipo de leche. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es determinar qué propiedades tiene ese bosón o esa partícula, digamos, y así poder decir si es el bosón de Higgs u otra partícula. Hasta ahora, las pruebas hasta ahora que sí. Bueno, lo poco que hemos podido medir de lo que son las propiedades, sabemos que es un bosón de spin cero, que es lo que la teoría predice. El spin es una característica de esta partícula. Para hacer más medidas, o sea, es como
si vemos la leche y hemos probado el sabor, pues bueno, decimos que es leche, pero tendríamos que hacer la descomposición. Pues es lo que tenemos que hacer ahora, medir propiedades más difíciles, digamos, que eso nos va a llevar más tiempo. Necesitamos recoger más datos y luego ver cómo se interacciona con las otras partículas, etc. El director del CERN dijo que más o menos en una determinación más exacta serían del orden de 3 o 4 años para poder determinar si es el bosón de Higgs. Claro, vosotros estáis colaborando desde Santander, desde la universidad, con el CERN, que está en Bruselas. Está en Ginebra, en Suiza. Que es ese sitio que nos daba mucho miedo cuando salió hace tiempo, que podía destruir el mundo, por otro lado. Que podía crear un agujero negro que comería el mundo poco a poco. Que no. Vosotros os reíais cuando veis a la gente igual con pánico. ¿Cómo los que sabéis de qué estaban hablando, qué sensación os dábamos? Bueno, los que llorábamos. Claro, casi. Es sensación de alarmismo, de que hay mucha gente que, bueno, pues se alarma por cualquier cosa que es desconocida, digamos. Entonces, como es desconocido, mejor lo rechazamos y hacemos un gran desastre que decir, bueno, pues si esto están tratando de reproducir condiciones iniciales del universo y nunca antes pasó, porque nosotros estamos aquí, ¿por qué va a tener que pasar justo cuando esta gente lo hace? Entonces, si lo miras como un poco... Que tenemos que informarnos siempre para poder hablar y para poder realmente opinar en condiciones. Sí. Bueno, la participación de Cantabria, hablamos de la universidad. ¿Cuántos habéis sido? ¿Qué habéis hecho? El IFCA es un centro mixto entre la Universidad de Cantabria y el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigación Científica. Y nosotros en el grupo de partículas somos más o menos unos 23-24 que participamos en este proyecto y hemos participado desde el principio. Teresa Rodrigo fue la que nos ha guiado desde hace más o menos un montón de tiempo, yo te diría casi 20 años. Participando en el diseño, construcción, calibración, mantenimiento de una parte pequeña del detector, porque es mucha gente, y luego a partir de ahí hemos tenido que tomar los datos. Las colisiones se producen más o menos del orden de 40 millones cada segundo. Es imposible almacenar tantas porque no tenemos capacidad de cómputo. Entonces, de esas, y aparte muchas no tienen información interesante, así que de esos 40 millones nosotros tenemos que recoger más o menos 100. Y lo que tenemos que hacer es ver que esas 100 que estamos cogiendo sí que son interesantes y que los detectores funcionan bien. Con lo cual siempre hay turnos de 24 horas al día, se hacen turnos de 8 horas y siempre hay gente allí tomando esos datos. Y en eso, claro, es una forma constante. Es una forma constante. Hemos participado todos y luego en ese almacenamiento de las, digamos, 100 colisiones, claro, es más o menos estamos hablando del orden de petabytes de almacenamiento, que son... Hay una estadística por ahí que dice que si lo ponemos en CD serían como DVDs de aquí a la Luna la cantidad de datos que hay en un año. Entonces, para eso se necesita un sistema muy complejo de computación, en el que está distribuido por todo el mundo, y en el IFCA hay un centro de computación que participa con el CERN. El LHR. El LHC. El gran colisionador. Ese es el acelerador, digamos, claro. y nosotros lo que tenemos, es un centro de cómputo. La GRID es un sistema de computación distribuida por todo el mundo, entonces nosotros tendríamos una participación allí. ¿Qué supone y luego en el análisis de datos, claro, que uno de los canales el Higgs se desintegra rápidamente. Entonces nosotros hemos participado en el análisis de datos de uno de esos canales de desintegración. ¿Qué beneficios va a traer esto a la sociedad? Todavía lo que hablábamos antes, todavía no se sabe. El bosón en sí no. Los beneficios que ha traído todo este experimento y en general todos los experimentos de partículas son visibles ya en el día a día. De hecho, este tipo de física tiene ha tenido mucha influencia en la física médica, en la física nuclear médica. De hecho, todos los que son los scans, las resonancias magnéticas, etcétera, vienen directamente de estudios que se hacen de los superconductores, etcétera. Luego, por ejemplo, todos los tipos de radiación contra el cáncer, también estos sistemas que estamos constantemente produciendo partículas, que son en realidad lo que nos están radiando a nosotros, tiene bastante importancia. Y de hecho muchos hospitales ahora tienen pequeños aceleradores en terapias de radiación. Y luego, más allá de eso, por ejemplo, se está construyendo paneles solares basados en tecnología de los detectores que da muy buen resultado, o simplemente en la industria se necesita una tecnología muy rápida porque pasan muchas colisiones, entonces esto se traslada directamente a la industria, o necesitamos sensores que tengan una tolerancia a la radiación muy alta, y eso también pasa directamente a la industria. Y de hecho nosotros somos miembros del CERN, España es un miembro del CERN, tiene que pagar, pero por pagar también tiene un retorno, es decir,
tienes un retorno del CERN que se revierte en contratos de empresas y en investigación que se hace aquí. En empleo, con lo que nos hace falta ahora. Y eso, por ejemplo, sí que ha traído a las empresas que tengan que desarrollar tecnología y que tengan que aprender muchas cosas de vacío, de imanes, de, por ejemplo, Dragados y Construcciones hizo el túnel del acelerador y las cavernas. El túnel de este acelerador es un túnel a 100 metros bajo tierra que pasa por debajo de pueblos, y las cavernas son cavernas enormes porque los detectores son del orden de 15 metros de alto por 20 o 30 metros de largo. Entonces, hacer un túnel en esas condiciones, lo que no puedes perturbar nada porque arriba tienes pueblos, te lleva a desarrollar una tecnología y un conocimiento a esas empresas que después les da un valor añadido cuando vayan a presentar otro proyecto, porque saben hacer cosas que igual otra empresa no. O sea que sí tiene muchos beneficios cualquier tipo de investigación básica. Para que lo dude. Hay una estadística por ahí que dice que por cada euro que gastas en investigación reviertes del orden de 2 o 3. O sea, te reinvierte 2 o 3 euros. No lo entienden a veces, ¿no? Es que son cifras muy grandes a lo mejor al principio y pues es lo que decíamos antes, tampoco claro, si la no gente sabe, claro, en el momento, sí. ¿no? Sí, y además, por ejemplo, si decimos lo que nos costaría a cada español un tipo de estas instalaciones, porque siempre escuchamos, claro, son 10.000 millones de euros o lo que sea, pero repartido entre infinidad de países y en muchos años. Pues aquí tengo el número y me parece que vienen a ser del orden de 50 céntimos por español al año o algo así, que tampoco y al final sería estamos mucho. dando empleo, sí, futuro. Exactamente, ¿no? Estamos dando, bueno, en general los países que están mejor en la crisis son los que han puesto más en investigación. Y España ahí cojeamos. Ahí cojeamos un poquillo, sí. Bueno, Rocío, ¿qué pasa si dentro de 4 años no es el bosón? Pues no pasaría nada, en realidad. Tendríamos que ver con qué ha sido compatible, con qué teoría ha sido compatible esta partícula, tendríamos que absorber esa teoría y tendríamos que seguir buscando el origen de la masa. Ahora, de momento, pues seguís almacenando datos. Ahora seguimos almacenando datos. Los datos se almacenan en el CERN y el CERN los distribuye a los distintos centros de cómputo. Y nosotros tenemos uno y luego cada usuario puede acceder a estos centros para analizar sus datos, digamos. Y va a seguir tomando datos en principio hasta marzo o así. Luego hará una parada técnica porque pues, queremos mejorar y queremos subir la energía por 1 año y medio y luego seguiremos tomando datos otra vez. Bueno, es emocionante participar en un descubrimiento de estas dimensiones, ¿no? Es emocionante, sí, es un poco también abrumador porque tampoco es que hasta hace casi 2 o 3 semanas, bueno, veías algo raro pero no tenías conciencia de que podía ser algo. Y además como es una partícula que se lleva buscando desde hace 50 años, claro, es difícil. Estáis haciendo historia, es lo que decían, ¿no? Lo que decían en las portadas. Es que esto luego en los libros de texto saldrá, aparecerá. Esperemos. Siempre y cuando sea, claro, como al final, bueno, si no... Bueno, y si no, sería una nueva teoría. Cosa, desde luego exacto. Es el principio, el haber hecho esta observación es el principio de... Para nosotros el principio de algo, o bien es el bosón de Higgs y nos quedan muchas preguntas por responder, o bien es algo nuevo y también tenemos que seguir estudiando. ¿Hay que darle un tirón de orejas a esa gente y a esos políticos que no apoyan a la investigación o que les parece que no haces nada, que no reconocen esa labor? Hombre, un poquillo de tirón de orejas sí, porque sí que se necesita, no solo para nuestro campo, hablo en general para toda la investigación, que hay campos que están, sí que se necesita gente, se necesita Nos cuesta dinero. 1 euro, pero nos devuelve 2 o 3. O 3. Importante, sí. Rocío, muchas gracias por explicarnos y hacernos entender un poquito esto del bosón de Higgs, que hombre, nos faltan datos o información, pero ha quedado mucho más claro. Ahora ya es lo un entendemos tema un poquito más. complejo. Claro, para nosotros no tenemos ni idea, pero nos lo has explicado estupendamente y lo hemos entendido muy bien. Gracias, Rocío. Gracias a vosotros.